Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía Arango, presidente de Simpro. En nombre del sindicato le damos la más cordial bienvenida al candidato Daniel Quintero Calle y a su equipo de trabajo, a nuestros moderadores Sergio Montoya Mejía y al profesor Guillermo Maya Muñoz y a todos los asistentes a este recinto. Agradecemos igualmente a quienes nos siguen en directo a través del portal web y de las redes sociales de Simpro y al periódico Vivir en el Poblado, que se ha unido a la transmisión de los conversatorios. Nuestra organización sindical la integramos 4.600 afiliados, que como el resto de servidores de nuestras empresas y los ciudadanos de Medellín, amamos realmente a EPM. Y en total coherencia con ese sentimiento, la protegemos y actuamos con responsabilidad y respeto frente a ella. No la utilizamos para nuestros intereses. Por este y los conversatorios que realizamos con los candidatos a la alcaldía y todas nuestras actuaciones se basan en 3 principios fundamentales: defensa natural de los derechos de los trabajadores, aporte a la sostenibilidad de las empresas y defensa del patrimonio público, representado en EPM y UNE. Por lo que significa para Medellín, para Antioquia y para Colombia, EPM no puede convertirse en instrumento de políticos y politiquería. Hacer populismo con nuestra empresa es forma de hacerle daño, de atentar contra su sostenibilidad y de acabar con el patrimonio público que muchos dicen defender, a pesar de que sus acciones vayan en total contravía de esa defensa. A EPM hay que rodearla, protegerla, cuidarla, lo que no significa conectar con decisiones que en determinados momentos pudiesen resultar equivocadas, salvo que se compruebe por parte de las autoridades competentes la existencia de dolo en alguna actuación. De ahí que estamos totalmente convencidos sobre la prioridad de concentrarnos todos en sacar adelante el proyecto Hidroituango, sin descuidar los demás frentes de trabajo de la empresa. Como servidores de EPM y de UNE y como ciudadanos, es nuestra obligación ser responsables con una empresa que durante 64 años ha sido fuente de bienestar y progreso para la ciudad y para el país, como lo demuestran algunas cifras. EPM genera 50.000 empleos directos e indirectos en Colombia. En los últimos 4 años le ha transferido a Medellín de sus utilidades 5.3 billones de pesos. En los últimos 5 años ha transferido a 53 municipios de Antioquia un total de 340.000 millones de pesos. Y a la nación anualmente le hace contribuciones cercanas al billón de pesos. Adicionalmente, la cobertura de los servicios que presta EPM en energía, acueducto, alcantarillado de gas, recolección de basuras es superior en promedio al 94%. Asimismo, creemos importante para el desarrollo del conversatorio tener en cuenta algunos datos. EPM fue creada en 1955 como ente autónomo 100% público, de propiedad de los habitantes de la ciudad, bajo la custodia del municipio de Medellín. Hace ya 25 años, en 1995, hubo un primer intento por privatizar a EPM, pero gracias a la defensa que consideramos la joya de la corona, fue transformada en empresa industrial y comercial del Estado. 10 años después, en el año 2005, fue escindido su negocio de telecomunicaciones, con lo que se dio vida a un EPM Telecomunicaciones, que en 2013 se fusionó con Millicom. Finalmente, es importante tener en cuenta un documento clave, el convenio marco EPM municipio, firmado en el año 2007. Antes de dar paso a nuestros moderadores, es importante reiterar que, como lo hemos indicado en varias oportunidades, el alcalde de Medellín no es el gerente de EPM, pero sí juega un papel clave como presidente de la junta directiva de la empresa. De ahí nuestros 4 ejes temáticos para este conversatorio: patrimonio público y gobernabilidad, sostenibilidad, objeto social y talento humano. Manifestamos nuevamente nuestro agradecimiento al candidato y a nuestros moderadores
y aquí, a quienes ahora les damos la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes a todos ustedes y en especial a Daniel Quintero como candidato a la alcaldía de Medellín. Bueno, como introducción podría decir que Empresas Públicas de Medellín es la principal empresa de Antioquia, de Medellín y de Antioquia, y una de las principales de Colombia, no solamente por el tamaño de sus activos, sino igualmente por la importancia que tiene la prestación de servicios públicos domiciliarios a la ciudad de Medellín y a sus alrededores, en el Valle de la Aburrá y en otras jurisdicciones departamentales, de aquí el departamento de Antioquia, con una eficiencia importante. O sea, los habitantes de Medellín madrugamos a tomar agua del chorro sin ninguna preocupación adicional en nuestras cabezas, lo que no pueden hacer, por ejemplo, los mexicanos en el DF, en la Ciudad de México. EPM igualmente, por sus grandes recursos, se ha convertido en uno de los financiadores más importantes del presupuesto de la ciudad de Medellín. Eso significa que la inversión pública, la inversión social en Medellín depende de los ingresos de EPM en un porcentaje elevado del 25 o el 30%. Eso es muy importante no solamente para la ciudad, sino para, digamos, los alcaldes de Medellín. Los alcaldes de Medellín generalmente con estos recursos, una ciudad rica como Medellín, con grandes problemas sí, pero que hace que Medellín tenga una caja que suena, los alcaldes de Medellín generalmente tienen aspiraciones presidenciales y eso hace que los recursos de la ciudad se canalicen igualmente en perspectivas de sus sueños presidenciales. Ahora, eso puede llegar a afectar obviamente la sostenibilidad de la empresa, si estos sueños imperiales o estos sueños presidenciales son bastante elevados. Ahora, por otro lado, entrando ya en la primera parte del cuestionario, del tema de este conversatorio, en cuanto al patrimonio público y la gobernabilidad, el consenso de Washington, o sea, el decálogo de la globalización desde el año 1980 hasta el presente, viene proponiendo la privatización de las empresas públicas, en razón de que son ineficientes, son costosas, son nidos de corruptos y de la corrupción y por lo tanto sus actividades deben entrar al dominio privado. Bueno, EPM ha demostrado que eficientemente se puede manejar la empresa, que eficientemente se puede prestar servicios públicos, que puede crecer como ha crecido. Hoy en día los activos de empresas públicas son alrededor de los 50 billones de pesos, de manera pues que es una empresa que ha demostrado que una empresa pública funciona. No obstante eso, la alcaldía de Sergio Fajardo, como recordó ahora la presidenta de Simpro, Olga Arango, nos recordó que en el año 95 hubo un intento de privatizarla parcialmente, pero fracasó, afortunadamente. Ahora, no todos los políticos cumplen lo que dicen. Aníbal Gaviria, igualmente, que fue gobernador de Antioquia, trató de privatizar la fábrica de licores de Antioquia, fracasó. Pero prometió igualmente, cuando fue alcalde de Medellín, o iba a ser alcalde de Medellín, no privatizar a empresas públicas de Medellín. No obstante, hizo la fusión de UNE con Millicom, lo que equivale a entregarle el control de una empresa muy importante en términos tecnológicos del desarrollo de la cuarta revolución industrial, o sea, de la autopista de la cuarta revolución industrial se le entregó a Millicom, prácticamente el control lo tiene Millicom. Millicom está haciendo igualmente, está tomando créditos. En estos días, en esta semana pasada, la prensa nos informó que UNE estaba tomando créditos para sus programas de expansión en el mercado colombiano. Bueno, entonces, dado esto, EPM no es 100% público. Generalmente la gente dice, no, es que EPM es 100% público. Realmente ya no, lo era. Pero Gaviria le faltó la palabra cuando dijo que no iba a privatizar a EPM, o por lo menos privatizó una parte. Ahora, con el candidato Daniel Quintero, dado estas circunstancias,
cuál es su posición frente a este proceso de privatización y de mantener a EPM pública. Bueno, primero yo quiero darle las gracias a todos los asistentes, a la presidente de Simpro, a todos los funcionarios, a todos los contratistas, obviamente a Guillermo Maya y a Sergio Montoya por acompañarme en esta reunión muy importante, además porque los últimos meses han estado cargados de un contexto bastante particular por lo que ha sido Hidroituango, por lo que ha sido la revelación un tanto de cuál es el estado financiero hoy de la empresa, de las decisiones que se han venido tomando en los últimos años que han estresado financieramente a la empresa y que han sin duda creado dudas en relación a la forma como se administra la empresa. En relación a UNE, me parece esa una pregunta muy interesante, además porque puedo arrancar por donde debería arrancar esta presentación, y es que yo fui precisamente, mi práctica la hice en EPM Telecomunicaciones, cuando UNE era parte integral y pública de Empresas Públicas de Medellín. Luego de la práctica pasé a ser contratista. Recuerdo que eran unas oficinas, un búnker que quedaba como por la Notivara, no sé si todavía esté ahí, pues ya no, ya todavía está. Y luego, cuando me fui a hacer una especialización en Bogotá, me contrataron para mantener algunos proyectos desde Bogotá en EPM Telecomunicaciones Bogotá, que creo que se llamaba así. Y allá estuve mientras hacía parte de mi especialización. Entonces, de entrada yo tengo no solo un agradecimiento, sino que para mí es un honor haber hecho parte de Empresas Públicas de Medellín. Siento que dejé un granito de arena, pero también reconocí el talento, la capacidad, el criterio y el carácter de los funcionarios y de los contratistas de Empresas Públicas de Medellín. Yo sé del talento que hay dentro de la empresa y también sé que la mayoría de las decisiones, incluso esta de la de UNE que estamos hablando, no obedeció en su mayoría a decisiones técnicas, sino a decisiones políticas. La politiquería se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, para mí, la forma como se vendió a UNE fue un acto sobre el que se puede hablar mucho y que tuvo, por ejemplo, un ejercicio en el que se hizo un acomodo, para no llamarlo maquillaje, de las cifras en relación a las depreciaciones y amortizaciones que fueron aceleradas precisamente para mandar un mensaje de que estábamos ante una empresa quebrada. Y pues claro, una empresa quebrada era más fácil de presentar al consejo para vender. Luego, con un trabajo que hicimos, y incluyo a mi hermano Miguel Quintero, que fue concejal de Medellín en su momento, pues se pudo demostrar esa aceleración y depreciación acelerada que se hizo, y además se dio una batalla que a mí hoy todavía me parece ridícula, y es si se trató de una venta o una fusión. Incluso el haberlo matizado como una fusión me parece un tanto contradictorio. Se trató de una venta. Hoy el dueño de UNE no es EPM, el dueño es una persona que toma decisiones sobre una empresa, y en el caso de UNE de forma particular, quien toma las decisiones no es EPM, en lo absoluto, en lo absoluto. Y pues ya Miguel Quintero, concejal de Medellín, había demostrado también que Millicom en ninguna de las empresas en las que tenía participación mayoritaria, y el Estado de cualquiera de esos países, la mayoría en Centroamérica, ¿no?, pues que nunca le había dado utilidades y que la posición del Estado era más o menos la del socio bobo. Y eso es lo que pasa hoy con UNE. Somos el socio bobo. Y no es la primera vez que pasa en Colombia tampoco. Con Movistar pasó lo mismo. Con Telefónica y Telecom. En ese proceso el Estado ha estado dando recapitalizaciones que superan de lejos y muy lejos cualquier aporte que le haya hecho la empresa al país. Esa historia ya no la sabíamos. Entonces, yo arranco, qué bueno que arrancamos por ahí, porque entonces sí podemos decir qué es politiquería y qué no es politiquería. No puede ser politiquería defender el patrimonio público, de ninguna manera. Si hay que llamar a alguien politiquero por defender el patrimonio público, pues bienvenido el término. Porque me parece que defender
los recursos, el presupuesto, lo que construyeron nuestros abuelos, merece todo el costo político que eso implique. Se dijo en la introducción, me parece a mí pues no recomendado como una introducción tampoco, qué pena la franqueza, que había personas que hacían política con esto. Claro que hay que hacer política con esto, porque es que a UNE lo vendieron decisiones políticas y EPM está en riesgo por decisiones políticas. A EPM lo quieren privatizar, pero es que eso es una realidad de a puño. Eso lo sabemos de hace rato. ¿Todavía eso es una pregunta? ¿Todavía eso es una cuestión? Yo recuerdo, y lo recuerdo hoy, como varios funcionarios engañados de UNE nos decían, es que no quieren el progreso y no quieren el futuro, ya están despedidos. O ya hacen parte del convenio con Huawei que los tiene amarrados y atrapados y llorando. Pues no, la crítica hay que escucharla con atención, sin prevenciones, y más cuando es una crítica ciudadana. Porque cuando yo hice las observaciones sobre Hidroituango, que además hay que decirlo de forma clara, EPM no es Hidroituango. EPM es mucho más que Hidroituango. Cuando yo hice las observaciones sobre Hidroituango, las hice como un ciudadano. ¿Qué fue esa reacción, por Dios, en la que entonces al ciudadano que está poniendo sobre la mesa una información, se le trata de apatria? ¿Cómo puede ser apatria un ciudadano que está defendiendo lo público? ¿Cómo se le puede decir que no quiere EPM a alguien que está luchando para defender lo público? Entonces, ¿qué es ser un ciudadano y qué es querer a EPM? Querer a EPM es quedarse callado. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados y no ha pasado nada? Si hoy hay avances como el que se informó ayer en Blue Radio, es porque hubo presión, pero eso lo sabemos también. Candidato, perdón. Seguimos, para seguir aquí con el cuestionario. Tenía muchas cosas que decir. Enseguida viene la situación de Hidroituango. Obviamente, a la mayoría de los que estamos participando en como exfuncionario de EPM, nos duele y nos interesa la empresa EPM como empresa pública. Es un elemento fundamental y creo que algunos elementos que se han trabajado y que han resultado de las estrategias de telecomunicaciones han recibido, digamos, un problema menos de estrategia y más de problemas de cómo se logró y se desarrollaron esas estrategias. El caso, por ejemplo, que se está planteando de UNE, de Millicom, etcétera, los contratos con Huawei demuestran eso. O sea, los desempeños reales de las ideas que se tienen cuando se toman decisiones empresariales, que en eso pues yo diría que en algo disiento que no todas las decisiones que se toman en EPM son políticas o las decisiones alrededor de estas son políticas, la mayoría de veces han sido empresariales y han sido tomadas después de algunos análisis hechos empresarialmente más que políticamente. Por eso pues disiento, aunque estoy de acuerdo en que los desempeños reales a unas estrategias que se plantearon han sido funestos, y en el caso de UNE, por ejemplo el caso de Huawei, con sus trabajadores es funesto. Hay unos elementos fundamentales, hablando ya de la empresa pública y estando de acuerdo con la importancia de la empresa pública, también es muy importante que siendo pública tiene riesgos demasiado grandes y demasiado importantes por el manejo político, porque el alcalde quiera hacer y desarrollar una serie de actividades de tipo muy político relacionado con su propia gestión y que quiera tener la empresa como su gran herramienta para desarrollar sus propias campañas. Usted mismo lo expresaba o lo expresaban ahora, algunos alcaldes la están tomando como plataforma para seguir adelante o subir hacia adelante, muchas veces descuidando el propio interés de la sociedad. El elemento de las relaciones entre el municipio, el alcalde y la empresa está marcado dentro de un acuerdo.
Es un acuerdo firmado en el convenio marco del 2007. Quisiera profundizar un poquito más en este convenio marco. ¿Lo conoce? ¿Qué opina de él y qué elementos principales destacaría y qué elementos no está de acuerdo con ellos? Bueno, precisamente tengo acá un resumen del convenio marco. Digamos que salta a la vista algunos temas que me parece relevante mencionar. Uno es cómo se escoge al gerente de EPM. El gerente de EPM en el convenio se habla de que es una terna que envían además las cámaras de comercio, los académicos, las veedurías ciudadanas, que debería ser una persona que tenga amplia experiencia en el sector de los servicios. Un poquito lo que ha venido pasando en la empresa es que, como bien decía Sergio, EPM se ha convertido en una cuota política. Entonces, cada 4 años se cambia el gerente de EPM y creo que esa es la amenaza más grande que tiene EPM. La amenaza más grande que tiene EPM no es Hidroituango. No, de Hidroituango lo vamos a sacar adelante. La amenaza más grande que tiene EPM es la interinidad de su gerente, que dura tan solo 4 años, que lo sacan más o menos debajo de la silla, debajo de la manga. En el caso actual, pues, más allá del respeto que me merezca Jorge Londoño, él era el amigo de Santiago Gómez, de Cabalgata y de Ardesillas, y pues así se escogió. Así se escogió, puede ser muy querido, pero así se escogió. Entonces la pregunta es si esa es la forma correcta de escoger gerentes en empresas públicas, pero más grave que eso es cuánto duran. Un gerente de una empresa del tamaño de EPM le toma mucho tiempo entender la empresa a cabalidad, y entonces en el acuerdo marco dice que para sacar, en el convenio marco, para sacar al gerente, pues se debe demostrar por qué lo sacan. Pero pues eso no ha sido la norma en nuestra ciudad. No, el argumento hoy no es que es bueno o malo, es que llegó un nuevo alcalde. Entonces, qué bueno fuera, porque ya voy a ir al tema de las utilidades, que me parece muy relevante. Me parece que, yo siempre dije, ¿cómo se resuelve el problema de EPM? Tenemos que sentar a todos los actores para lograr un acuerdo que nos permita aprender de estos errores que ocurrieron. Yo no soy la Fiscalía ni la Contraloría, pero yo sí creo que hay que aprender de las cosas que pasaron, entender que pasó algo y que mucho de eso tiene que ver con la gobernabilidad de la empresa. Y segundo, entonces hacer un acuerdo sobre cómo darle estabilidad a la Junta y cómo darle estabilidad a la gerencia. Yo me atrevería a hacerle una propuesta. Una propuesta aparentemente en el sector empresarial muy racional, pero en el sector público no es tan racional. Es la siguiente: el mejor activo y el activo más valioso que tiene la empresa es el recurso humano, es el capital que tenemos en todos los funcionarios que tenemos, muchos representados y acogidos por el sindicato, por el SIMPRO, otros por el sindicato de trabajadores, gente muy comprometida, y yo lo he dicho y lo sostengo: si usted quiere conocer un experto en cualquier materia a nivel nacional, lo encuentra en EPM, en finanzas, en administración, en gestión humana, en ingeniería. En EPM están los mejores expertos del país en cualquier cosa, pero nunca esos expertos han podido ser gerentes de EPM. ¿Por qué? Y el reto que yo le pongo es: ¿por qué, si es alcalde, no nombra un gerente dentro de EPM que haga una carrera dentro de EPM? Pues propongo lo siguiente, que obviamente primero tengo que ser elegido alcalde, ¿cierto? Pero en el convenio marco dice ternas enviadas por. Yo propongo que los empleados nos envíen dentro de esas ternas un candidato, y entonces y lo consideramos. Yo lo que sí creo es que mi misión será cumplida, es decir, yo lo hago bien si mi gerente dura más de 4 años, hice algo por EPM. Si dura 4 años, no hice bien la tarea. Y esa es la gran misión que debería tener yo como alcalde y cualquiera otro que sea elegido alcalde de Medellín. Bueno, para ese efecto habría que reformar el acuerdo marco, el convenio marco.
Es decir, darle un término más allá del ciclo político, que es 4 años, al gerente. O sea, por ejemplo, que el periodo del gerente sea de 6 años o sea de 8 años. Y que el alcalde que venga solamente pueda cambiar la mitad de la junta, 2 o 3. Esa podría ser. Pero mira que yo creo que esta reflexión a las crisis, lo bueno de las crisis, cuando son reconocidas, porque hay crisis que no son reconocidas. Lo bueno de las crisis cuando son reconocidas es que permiten reflexiones. Y entonces en medio de esas reflexiones uno dice, bueno, entonces ¿cómo debería ser el gobierno? Otros me han dicho, ¿sabe qué? Pueden ser que cada 4 años el alcalde tenga la oportunidad, o la alcaldía, no el alcalde, sino la alcaldía tenga la oportunidad, pero en la mitad de su periodo. Y que para poder tomar la decisión, tenga que tomar esa decisión contra resultados en una presentación pública a la ciudad de por qué hace cambio de gerente. Eso me parece, ya solo eso, hace más complicado hacer esos cambios. Entonces, venga, si yo tengo que salir a explicarle a la ciudad por qué voy a cambiar el gerente, entonces pues eso es un enredito para el alcalde, porque si dice que es por resultados, tiene que el alcalde de turno demostrar que los resultados fueron malos. Entonces pues eso crea la condición que uno esperaría además del presidente de la junta. Yo he sido presidente de juntas directivas y les digo, y además he sido un estricto presidente de juntas directivas. Tengo esa experiencia, esa es un poquito lo que da también haber hecho parte del gobierno nacional, que los viceministros son los que van a las juntas y son los que atienden y presiden muchas juntas. Yo creo que ahí hay una discusión profunda que hacer, pero yo quiero tocar este tema del convenio marco que tiene que ver con los excedentes financieros, que en el acuerdo marco dice no puede superar el 30%. Bueno, pero eso vamos para un tema posterior, listo, vale. Perdón, pero eso no es el acuerdo marco, eso es el convenio, acuerdo municipal. Convenio marco, sí. Pero no, en el convenio marco no está lo de los excedentes del 30%, eso es un acuerdo municipal. No, en el acuerdo municipal dice otra cosa. Acá tengo el acuerdo municipal también. Los dos acuerdos municipales. Bueno. Bueno, la sostenibilidad de EPM. Ahora viene pues también el tema de Hidroituango. Bueno, la sostenibilidad de EPM ha venido estando en una situación difícil dada la contingencia de Hidroituango, que afortunadamente, digámoslo así, Hidroituango pudo haber sido peor y no lo es, y ahora por lo menos estamos viendo la luz al final del túnel. Eso quiere decir que por lo menos ahora, a través de los seguros, a través de los conceptos técnicos, vemos que no hay problemas, fallas geológicas, fallas del macizo rocoso, o sea que básicamente el problema de EPM es superar esa contingencia. Pero fuera de eso, esa contingencia que cuesta dinero, obviamente, cuesta unos 3 billones de pesos más y el lucro cesante, etcétera, hay otros problemas. Es decir, uno de ellos es el alto endeudamiento que viene teniendo EPM, que llega hasta el 55-58% y que ha aumentado en los últimos años. Es decir, que solamente los medellinenses somos dueños del 50% del bus de EPM y el otro 50% es de los inversionistas y de los bancos. Ahora, la compra de los activos en el extranjero ha sido otro problema que viene poniendo en duda la sostenibilidad de EPM o por lo menos la debilita, en términos de que se pagaron precios muy altos por esos activos como Aguas de Antofagasta y debido a la contingencia de Hidroituango se han tenido que someter a venta. Igualmente parece que van a sufrir deterioro en el precio de venta, como es el caso de Cururos, que fue un activo que se compró por más de 200 millones de dólares y se va a vender por 138 millones de dólares. Bueno, ahora, ahí viene también el asunto de la fusión de UNE y Millicom, que también debilita las finanzas y la sostenibilidad de EPM, en tanto no tiene el control. El mayor dueño, que es Millicom, prácticamente se ha apoderado de la finca, toma las decisiones, tiene una baja rentabilidad, vendió las torres. Millicom, hay que recordar que vendió las torres de Ola, Colombia Móvil, y vendió ahorita también las torres de UNE,
que eso más o menos suman unos 320 millones de dólares, solamente las torres. La venta de las torres suman cerca de 320 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente Millicom está licuando los activos de UNE. Y por otro lado, el aumento de las transferencias, porque las transferencias, digamos, legales son del 30% y han acordado transferencias más altas. Por ejemplo, aquí en este cuadro que tenemos al frente, y que posiblemente ustedes lo tengan también ahí, vemos que en el periodo de Federico, desde 2016 hasta ahora, aumentan espectacularmente, ¿cierto? Pasan de 816 mil millones o sea, 0.8 billones, pasan a 1.5 billones de pesos. O sea, prácticamente casi que se duplican. Llegando a ese pico, luego comienzan a disminuir, obviamente entra la contingencia de Hidroituango en el 18 y ya las transferencias disminuyen para volver a aumentar en la misma contingencia, porque ahí todavía en ese cuadro todavía no había entrado, digamos, un poco como el respiro que nos da el hecho de que los seguros van a responder por cerca de 3.000 millones de dólares en los seguros, por un máximo de 3.000 millones de dólares, más o menos aproximadamente. Bueno, dadas estas circunstancias, ¿usted cómo trataría de afianzar, digámoslo así, en cierta manera, la sostenibilidad de EPM? Yo diría que garantizar la sostenibilidad de empresas públicas de Medellín pasa por garantizar la capacidad productiva de Medellín y la competitividad de la ciudad. Y esto, en principio, parece que no tiene una conexión clara, pero entonces lo voy a hacer sencillo. Barranquilla acaba de superar a Medellín en inversión pública per cápita y no tiene EPM. Es decir, Barranquilla fue capaz de crear más recursos públicos por ciudadano a pesar de que no tiene a empresas públicas de Medellín, y diría que gracias a que no tiene a empresas públicas de Medellín, entonces se dedicó a crear riqueza como crean la ciudad de riqueza. Entonces, ¿uno qué hizo? Estimular la creación de empresas en la ciudad. ¿Qué hizo? Que empresas se movieran a Barranquilla. Entonces, allá recuerdo yo todos los comerciales, no sé, los que se hayan subido en un avión de Avianca el año pasado, antepasado, pero estuvo así por ahí 8 años, el famoso comercial de muévete para Barranquilla, y Elsa Noguera diciendo como yo me muevo para Barranquilla, muévete tú también para Barranquilla y no sé qué. Y pues realmente detrás de todo eso había una estrategia para que las empresas se movieran, y eso tiene un montón de ingresos para la ciudad, además una mejor gestión de los recursos públicos nacionales a la ciudad. Es decir, ahí hay un ejemplo de que una ciudad puede sobrevivir, obtener mayores recursos públicos si se dedica a hacer algo que además, en lo que además los paisas somos muy buenos, y es en crear empleo, en crear riqueza, en emprender. Nuestro programa de desarrollo económico es un programa que busca eso, que busca desatar la generación de empleo en la ciudad, al desatar el desarrollo de nuevos emprendimientos, al entender, y lo entendemos de verdad, y no como un discurso que le dictan a uno para que pueda salir a un debate. Entendemos los retos y las oportunidades de la cuarta revolución industrial. Tenemos la experiencia, yo mismo me he formado en eso, me he dedicado a eso durante un par de décadas, y creo que en este momento histórico, somos la mejor oportunidad que tenemos en Medellín para poder enfrentar los retos de la cuarta revolución, convertida en empleo y no en discurso, convertida en ingresos para la ciudad y no en discurso. Ahora, ¿y cuál sería el rol de EPM en este caso? Entonces, lo primero es, nosotros vamos a hacer, para ya pasar a EPM, todo un ejercicio. Yo lo que voy a decir es que debido quizá a EPM, nosotros nos dormimos como ciudad en fomentar nuestra propia capacidad de crear riqueza. Nosotros hablamos de una gran transformación educativa que conviertan a Medellín en Valle del Software a través de todo un ejercicio para crear BPOs en la ciudad, etcétera, 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 que van a ser muy importantes para el desarrollo económico de la ciudad. En la medida en que Medellín sea capaz de crear riqueza por sí mismo, los ingresos de EPM deberían disminuir en relación a lo que es el presupuesto de la ciudad. Hoy no solo es grave que el 30% de todos los ingresos de inversión de la ciudad sean de EPM, lo más grave es que están aumentando. Es decir, esa dependencia viene aumentando.
Y eso es muy grave, porque entonces, claro, el secretario de Hacienda ya se sienta con la dirección o la vicepresidencia financiera a decirle cuánta plata necesita para poder funcionar este año, para que Medellín funcione este año. Y ahí hay un problema gravísimo, no para EPM, para cualquier empresa que corra ese riesgo, que el secretario de Hacienda le diga cuánta plata tiene que repartir, entonces cuánta plata tiene que generar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué están vendiendo las empresas de EPM? ¿Por qué ISA, Cururos, hasta mal vendidas? Lo de Cururos, 100 millones de dólares ahí, un poco más, que se fueron ahí, pero ha sido así, en UNE lo mismo, y en ISA, y en un montón de cosas. Hidroituango se está convirtiendo en una excusa para revelar la verdad de lo que está pasando en EPM, y es que para mantener el mensaje de que tenemos una gran empresa, vendemos activos y los convertimos en utilidades para poder hacer transferencia a la ciudad. Eso no es sostenible. Y hay unas pequeñas cifras que prueban lo poco sostenible que es esto. La relación deuda-EBITDA de EPM está en 3.9. Los covenants, como mostrábamos en la gráfica anterior, hablan de que deberían estar en 3.5, están en 3.9. Eso llamando un mensaje de un estrés de financiamiento, de que no estamos cumpliendo ni siquiera digamos, el régimen de endeudamiento que nos comprometimos con nada más ni nada menos que con el sector financiero, que en cualquier momento entonces puede decir, págueme, porque si usted no me cumple, usted me paga. Pero además manda un mensaje terrible para garantizar la estabilidad digamos, la confianza que genera la empresa al mercado internacional, al mercado de deuda en general. En los últimos 15 años, la utilidad de EBITDA, activos y dividendos han aumentado 200%, pero la deuda 700%. Eso muestra también, claro, que una de las razones por las que ha venido aumentando la deuda es para mantener esos niveles de utilidad que en el convenio marco hablaban del 30%. Y hoy están en cerca del 50%. ¿Me corrigen si es 50 o 55? 55%. Perdón, le vuelvo a aclarar. El convenio marco no es el que marca el 30% de utilidad, es un acuerdo municipal. ¿Me corrigen ustedes si estoy equivocado? ¿Es el acuerdo municipal o es el convenio marco? Es un acuerdo listo. municipal. Muy bien. En el convenio se hace referencia a ese acuerdo Bueno, perfecto. como límite básico. Muy bien. Y se dice que se vuelve a mencionar igual en el convenio, entonces. Yo les digo acá, mire, empresas públicas de Medellín que se transferirán al municipio no puede ser superior al 30%. En el presente convenio se establece que podrá haber transferencias adicionales definidas y acordadas entre ambas entidades, considerando por un lado los requerimientos financieros del municipio para programas específicos de inversión y por el otro las necesidades financieras de EPM. Pero voy a decir algo más grave todavía. Y es, claro, como la necesidad de entrega de utilidades es tan alta para el municipio, entonces varias de las cosas que se han venido castigando y claro, y las decisiones que se han tomado de compra de activos en el exterior sobrevalorados, que terminamos vendiendo más baratos, etcétera, eso ha castigado el activo más importante que tiene Empresas Públicas de Medellín, que es su gente. Entonces, ¿cómo observa uno eso? Lo observa de dos maneras. Entonces, uno, ¿hace cuánto no se dan capacitaciones en Empresas Públicas de Medellín y formación en el exterior en Empresas Públicas de Medellín a sus empleados? Entonces, algunos me dicen, no, que hace 5 años. Eso es muy grave, porque ese es el talento, es la capacidad más poderosa que tenemos. No son las represas, es el cerebro de la gente que además tiene un corazón que la ama. Y la segunda es que hay un montón de contratistas muy buenos que llevan muchos años en la empresa que no han podido ser formalizados, es la palabra, para que hagan parte activa, completa de empresas públicas. Yo fui contratista de empresas públicas y es evidente la diferencia que hay entre unos y otros. Y muchas veces injusta, además, porque hacen exactamente lo mismo. Entonces, eso termina haciendo que se vayan activos valiosos de la empresa, que es la gente, por ese estrés financiero. Por eso yo, en este espacio, quiero, si resulta ser cierto, porque pues, como se han dicho tantas mentiras, entonces uno tiene derecho a la duda, si es verdad que los seguros van a cubrir la deuda o los costos que Hidroituango significa, y
y que no se va a ver afectada las utilidades del próximo año en teoría. Entonces, mi propósito es no ir al 55, sino renunciar a 10%, no lo puedo llevar al 30 de una, porque la ciudad lamentablemente está mal acostumbrada y eso hay que irlo haciendo gradual, pero llevar eso al 10%, pero con destinación específica, clara, que sea para dos procesos. Uno, no dejar escapar al talento valioso que hay de contratistas que podrían escapar de la empresa si no se les da una estabilidad, y procesos de capacitación a los empleados para potenciar. Les aseguro que ese 10% se paga por 10. Eso se paga solito. Y les aseguro que eso le garantiza a EPM un futuro próspero. Yo creo en el futuro de EPM. Yo creo, sí, y insisto, en que la mayoría de esas decisiones han contado con incentivos más políticos que técnicos. Y estoy seguro que si ponemos una gerencia técnica y si nos atendemos a los criterios técnicos de nuestros ingenieros y nuestros técnicos, que los conozco, que es que yo he estado dentro de la empresa y no en las directivas, no, con los ingenieros, trabajando como ingeniero, y sé quiénes son, sé de sus capacidades y su talento. Si nosotros les damos las herramientas a ellos, estoy seguro que EPM tiene el futuro más que asegurado. Bueno, por otro lado, digamos, hablando más sobre el sector de comunicaciones en EPM, digamos lo que el fracaso de EPM en telecomunicaciones es una tragedia anunciada, como diría el libro de García Márquez, en los términos de que ha tenido un proceso muy largo y que se debe, no tanto, que no se debe a las decisiones que ha tomado la junta directiva, el gerente, pero también el alcalde de Medellín, porque Empresas Públicas de Medellín es de los medellinenses, que es el principal. El agente de los medellinenses es el alcalde y el consejo, es el agente nuestro, es el que nos representa, el que lleva, y el consejo de Medellín es el que hace el control político. Bueno, ahora, el problema es este. Cuando se separa la gestión se separa de la agencia, la propiedad se separa de la agencia, y nosotros tenemos la propiedad, por la agencia tiene otro. Ahora, el que tiene la agencia, digamos, sus objetivos concuerdan con los dueños. Es como el caso, por ejemplo, el que maneja el bus. Yo tengo un bus y lo manejo, yo no me robo, porque yo soy el dueño. Ahora, el problema empieza cuando yo contrato un chofer para que me maneje el bus. Y entonces el problema puede ser que sea muy honrado, entonces estamos alineados los dos. Pero el problema es que cuando el chofer o el busero entra a los pasajeros por detrás sin pagar. O sea, en cierta manera hay un problema. O sea, hay un problema que genera la división o la separación de la agencia de la propiedad. Ahora, esto fue lo que pasó precisamente en telecomunicaciones, todas las decisiones erradas que se tomaron. En el 2003 se constituye Colombia Móvil, hola. En el 2006 se compra el 50% de Orbitel por $85 millones, que era telefonía, larga distancia nacional, internacional, más WiMAX. Le aseguro que ningún millennial sabe qué es WiMAX. O no sé. Electrónica y telecomunicaciones estaban juntos. Bueno, esa Orbitel básicamente aspiraba a tener 450.000 usuarios de WiMAX y nunca llegó a 50.000, pero se vendió como si fueran a lograr los 450.000 usuarios. O sea, prácticamente se vendió un negocio que nunca funcionó y se dio $85 millones por ello. O sea, se perdieron $85 millones. En el 2006 se crea UNE, como empresa privada, y se cinde el negocio de telecomunicaciones de EPM, se separa las comunicaciones. En el 2006, Millicom entra con el 50% más 1 a manejar a Ola, y prácticamente entra con 300.000 millones de pesos prestados por EPM y ETV. ¿Sí? Lo que dicen algunos que entró con la cédula. En el 2013, EPM compra la parte de ETV,
para luego de TV en Tigo, para entregársela después a Millicom en la fusión. Y en el 14 se hace la fusión con Millicom. Millicom toma el control, vende activos, antenas, 320 millones de dólares. ¿Cuánto nos dieron por la fusión? Por la fusión nos dieron 2 billones, ¿cierto? 1.4 creo que es. 1.4. Solo un datico, 1.4 billones. Los 320 millones de venta de antenas representan cerca de 1 billón de pesos. Más o menos. No han dado un peso de utilidad. Es decir, ya se pagaron el billoncito ahí que nos dieron. Bueno, realmente las cuentas de la fusión son muy raras. ¿Cierto? Usted pone a hacerlas y realmente hay que formar realmente una comisión de la verdad para saber realmente cuánto pagaron, ¿sí? Porque eso es la verdad. De hecho, incluso Millicom había perdido en Colombia Móvil 1 billón de pesos entre el 2005 y el 2006 y 2010, según la Contraloría de Bogotá, del Distrito Especial de Bogotá. 1 billón de pesos. Ahora, lo que uno le aterra es precisamente que alguien que hubiera perdido 1 billón de pesos hubiera sido escogido como el novio de la novia de EPM. O sea, una completamente mala decisión. Ahora, hay precisamente el problema, o sea, ¿qué tanto nuestros gerentes, nuestros alcaldes nos representan a los dueños? Y ellos no son los buceros que están metiendo a los pasajeros por detrás. Guillermo, y entonces ahora, qué pena, me voy a volver yo el moderador 2 segunditos nomás para hacerle una pregunta. Y si alguien le dijera a usted que usted está atacando a EPM por decir eso, que es que usted no quiere a Medellín, que es que usted lo que quiere es acabar con EPM y que no quiere a Medellín y además se contrata a una agencia de crisis solo para dedicarse a hacer eso y para hacer que medios de comunicación hablen de eso y se escriben 7 columnas en contra suya diciendo eso por lo que usted acaba de decir, ¿usted qué hace? Bueno, la verdad es que yo no soy candidato a la alcaldía de Medellín. Y yo tampoco lo era. Me volvieron. Yo sí me atrevería a dar algún tipo de respuesta con respecto a eso. Yo estoy afuera de la empresa hace 4 años. Me duele la empresa como a cualquiera de los compañeros de trabajo. Nos duele la forma como se ha maltratado a la empresa. Eso ha sido doloroso y la forma como se ha criticado la gestión de nuestros compañeros de trabajo. Eso duele. Eso para nosotros ha sido funesto y lo hemos considerado un ataque no solo contra la empresa, sino contra nosotros mismos porque nos sentimos parte de la empresa. Ataques considerando y acusando nuestros compañeros que han ejercido algún tipo de actividad alrededor del control o la ejecución o la administración del proyecto. Son complicados, son complejos. Y siendo usted el moderador, creo que es importante que conozca cuál es la posición en general y el dolor que se siente cuando se ven videos suyos haciendo ataques específicos como los que se presentó, diciendo que estaban robando, que habían robado, que el contratista no ha tenido nada que ver con los errores que se han cometido porque lo que ha hecho es cumplir con lo que se le ha ordenado que haga. ¿Cuál contratista? Camargo Correa. ¿Me repite ese pedacito que no lo entendí? Sí, el contratista lo que ha hecho es hacer lo que se le ordena que haga bajo un contrato. Eso es lo que ha tenido que hacer el contratista Camargo. O sea, Camargo Correa está bien, ha hecho bien las cosas. No sé, porque hay unas, o sea, la interventoría del proyecto dirá si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. La interventoría, los que conocen y saben cómo está y cómo ha ejecutado Camargo Correa. La forma como pues recuerdo muy bien cómo se hizo la adjudicación del proyecto. Y recuerdo cuando estábamos en el auditorio Imerio Pérez que se hizo de una manera muy abierta cómo se hizo ese proceso de contratación, no sé si lo recuerdan los demás compañeros. Entonces sí creo que la forma es muy importante y las críticas es bueno llevarlas a cabo de una manera, espero y creo yo, más consciente y más basada en hechos como los que ha planteado usted con Millicom y con eso, que las críticas que se han hecho con respecto al proyecto Ituango. Yo estoy aquí precisamente por ustedes, los contratistas, los empleados, los funcionarios, también porque me duele mucho. Yo me he encontrado en todo el proceso de campaña 3 personas que me han dicho, que realmente me han dicho, es que yo no lo quiero usted.
Y esas 3 personas han sido funcionarios de empresas públicas de Medellín. Es decir, yo reconozco el dolor de quienes están en EPM, de los funcionarios, de los contratistas, cuando ven que su marca, cuando ven que EPM, que es un símbolo de confianza para todos los antioqueños, queda en entredicho. Porque claro, uno dice, no, es que son unos cuantos, pero eso nos afecta a todos. A todos terminamos siendo afectados por lo que hagan, así sean unos, pero todos terminamos siendo afectados y es muy fácil confundir el ataque a los responsables con el ataque a la empresa, y yo entiendo eso, y la razón por la que estoy aquí es para decirle a todos los contratistas, a todos los empleados, que de ninguna manera creo yo que se haya tratado de errores técnicos, no, el tercer túnel se dijo como dijeron que lo hicieran, ¿cierto? Y el cambio de diseños se hizo como dijeron que hicieran el cambio de diseño. La pregunta es ¿por qué hubo cambio de diseños? ¿Cuáles fueron las motivaciones que arrastraron eso? Eso no lo hicieron los empleados y los contratistas, pero ahí pasaron cosas. Y yo no me voy a extender a eso porque entiendo ya que tengo una responsabilidad. Yo solo les digo, miren lo que sacó Blue ayer. ¿Están enterados? Blue. ¿Están enterados? ¿Saben lo que sacó Blue ayer? Yo lo pongo acá entonces. No, pero- El segundo acuerdo, el segundo documento, Ricardo, del que conocimos detalles, es un preacuerdo que ya le prometieron al excontratista Federico Gaviria, que está preso, recordemos también por estos sobornos de la multinacional en Colombia. En ese preacuerdo le van a hacer una considerable rebaja de pena a cambio de varios delitos que él aceptó y que no aceptó, como por eso, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, entre otros. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué esos Exactamente. beneficios? ¿De qué va a hablar? Porque Federico Gaviria dice que tiene mucha información, pero mucho ruido y pocas nueces. ¿De qué dice tener información? Dos puntos muy importantes le prometió Federico Gaviria a la Fiscalía entregar. Uno, tiene que ver con la adjudicación, supuesta corrupción en la adjudicación de Hidroituango, contrato ejecutado, recordemos, por la firma brasileña Camargo Correa. Gaviria asegura que para esa adjudicación hubo coimas de por medio. Y en segundo lugar, como usted ve, Yo no soy la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Procuraduría. Yo voy a decir al respecto, Hidroituango no es EPM. EPM es mucho más que Hidroituango. Y si hay responsables, Hidroituango no es esos responsables. Hidroituango es mucho más que eso. Hidroituango es el proyecto de infraestructura más importante de la historia de Antioquia. Hidroituango es fundamental para el desarrollo de Antioquia. Pero la verdad tiene que salir a flote. Cualquiera sean los responsables, y si no lo saben también. Pero no podemos estar como tranquilitos de que aquí no ha pasado nada. No. Si hay una duda, alguien tiene que decir, hay una duda. Y si esa duda es lo suficientemente razonable, entonces hay que tomar decisiones. Y eso no significa ninguno de los empleados de EPM. Por eso yo digo, estos son decisiones políticas. Lo que hay que hacer con EPM es garantizarle una gerencia técnica, una gerencia segura, una gerencia tranquila, ojalá en la que los empleados tengan una participación importante, que se sientan cómodos o que ellos mismos lo ternen, me parece muy importante. Yo creo que hay que recuperar la confianza, pero eso no puede entenderse nunca como atacar a EPM. Los que, mire, lo de UNE, yo recuerdo lo mismo, es que pasó lo mismo, la gente, muchos funcionarios de UNE sentían que estábamos atacando a UNE, porque estábamos diciendo todo lo que terminó pasando. Esto no da votos, ¿ustedes creen que esto da votos? Esto quita votos. Son 50.000 familias de EPM que dicen que Daniel es terrible. Esto da votos, esto quita votos. Pero yo prefiero perder votos que perder mi autoridad moral para hablar. Si yo callo aquí, entonces tengo que seguir callando el resto de mi vida, porque tengo que escoger cuándo hablo y cuándo no hablo. Defender a EPM es quererla sin importar las consecuencias. Yo he expuesto mi vida. Desde el primer momento que yo hice la primera declaración al respecto, me empezaron a llegar amenazas. Mi tranquilidad se vio expuesta. Yo nunca en la vida había tenido que andar
con un policía detrás de mí, para estar seguro. Y nunca me había pasado en la vida. Mi familia, mi señora, mi bebé, todo en riesgo por EPM, por el amor a EPM. Yo entiendo que se sientan ofendidos porque alguien salió y dijo algo, pero incluso a eso nos tenemos que aprender y acostumbrar. En el convenio marco dice de forma clara, se me va a perder aquí, pero dice, mire, EPM tiene que ser abierta. Si un ciudadano quiere mirar qué está pasando, bienvenido. ¿Cómo fue lo del polígrafo? ¿Polígrafo para que no dijeran la verdad? No. Pues así no funciono yo. Más allá de cualquier cosa y de cualquier costo. Yo no funciono así. Porque si hay una duda, uno no se puede callar ante esa duda. Ahora, a EPM, a Hidroituango lo vamos a sacar adelante. Yo no creo que eso que está pasando comprometa a los que yo conocí, porque es que yo trabajé con ellos y yo sé sus calidades técnicas, su criterio y su carácter. Pero si hay una duda, que paguen los responsables. Ahora volvamos otra vez a la línea de discusión que teníamos frente a UNE. Y la pregunta sería esta: ¿usted reversaría la fusión UNE-Millicom? La posición de socio bobo no le conviene a EPM. O que nos compren o que nos vendan la parte que nos compraron. Pero la posición de socio bobo, así como, qué pereza ese se lo dije, pero esa es la más horrible. Si nosotros nos quedamos en la posición del socio bobo, mire, se los aseguro, en un año se termina el plazo que tenemos para poder comprar o vender, ¿cierto? Realmente para poder vender, si queremos vender. Pero si nosotros nos quedamos en la posición de socio bobo, en año y medio nos están pidiendo capitalización por lo menos por $1 billón. ¿Con qué propósito? Reducir nuestra participación en la empresa. Eso es exactamente lo que ha venido pasando en Movistar. Entonces, aquí nos van a hacer la misma, es que esa fórmula ya la conocíamos, ya la sabíamos, ya sabíamos para dónde iban. Y ahí es donde yo digo, un presidente de una junta, que es lo que se elige acá, tiene que tener carácter. No puede bajar la cabeza, porque está defendiendo los intereses de la ciudad, pero también los intereses de todos los empleados. Y para eso se necesita carácter y ser fastidioso a veces, porque yo sé lo fastidioso que esto suena. Y yo quisiera estar haciendo otra cosa y no estar en esta discusión. Y ojalá nunca hubiéramos terminado en eso, ojalá nos hubieran hecho caso. Mire, Miguel por un voto y Luis Bernardo, está aquí Luis Bernardo. Luis Bernardo Vélez, Miguel fueron los dos, arrancaron el proceso de defensa de UNE hasta el último minuto. Al principio estaban en solitario, nadie les creía, decían que estaban locos, que estaban diciendo mentiras, que no querían a UNE, que no querían a EPM, y empezaron a punta de trabajo, grano a grano, segundo a segundo, concejal con concejal, y lograron mayorías. Y en el último minuto eso lo cambiaron, a las 2 de la mañana. ¿Cierto? Yo les garantizo que en mi alcaldía ese tipo de cosas no van a pasar. Que se va a defender a EPM pública de verdad, y para mí público significa lo siguiente, que no es que simplemente sea pública, porque es que público, como decía Miguel hace poco, público es, el edificio lo podemos mantener público y vender todo lo otro, y decir que EPM sigue siendo pública. Y entonces, mire, es que ahí todavía está pública. No, una empresa pública que mantenga sus activos y su patrimonio, que no se reduzca en ese sentido, que no se aproveche, que no termine como decía Guillermo, el 80-90% en manos de los bancos, sino que tengamos control, propiedad de ella, que crezca de forma sostenible. ¿Cómo garantizar pues, ese deseo, ese objetivo de volver de nuevo a UNE pública, pero al mismo tiempo lograr que tenga la competitividad a nivel global? Uno de los elementos básicos que se tenía cuando se decidió la fusión con Millicom, antes de que fuera con Millicom, era: tenemos que buscar un socio estratégico que nos dé competitividad, porque estábamos con socios enormes, que siguen siendo enormes, el Claro y
Movistar. Y resulta que Movistar es pública. Movistar es una empresa española pública. Entonces viene la pregunta, sobre todo que realmente la ejecución con Millicom ha sido, yo diría, espantosa, y lo digo no solamente como empleado y con el impacto que ve uno que hubo con respecto a los demás clientes, sino como cliente. La cultura de servicio que teníamos cuando EPM Telecomunicaciones existía y cuando nuestros compañeros de tele manejaban la situación era impresionante. Ahora estamos hablando de atención de servicio de una queja o de un daño a la semana, si es que somos de buenas, si no es que nos llaman y tenemos que esperar todo un día que el agente de Millicom o de UNE o de ti, como lo quieran llamar, nos atienda, si es que va, y nos pone a esperar todo el día. La pregunta es cómo lograr una competitividad global en una empresa que está moviéndose en un ambiente de competencia de ese estilo, que fueron los elementos básicos que llevaron a esa decisión, llamémosla fallida en la forma como se ejecutó o como se está implementando. El problema con Telecomunicaciones, a mí me parece que han sido más problemas de implementación que de una estrategia adecuada. Me parece que las estrategias han sido bien concebidas, pero ha habido malas ejecuciones. No, lo de UNE como se concibió nació muerto. Eso está hecho perfectamente para diluirnos en el tiempo. Empezaron diluyendo las antenas, luego van a hacer una capitalización, anótenlo. Y luego dicen, mire, Daniel tenía razón. Eso no hay ninguna duda. Para competir en el mercado global lo que se necesita es talento. Ahora, si algo tiene EPM es talento. No puede dejar que le metan el cuento de que nosotros no tenemos la gente, ni las capacidades, ni lo uno ni lo otro para competir. Todo lo contrario. Nosotros nos tenemos que aferrar a la gente que tenemos. Ahora, lo que hemos perdido con UNE no es solo unos recursos y una buena atención en telecomunicaciones en nuestras empresas y un montón de cosas. No, hemos perdido la oportunidad de hacer de Medellín una ciudad inteligente que en este momento debería estar hoy debería ser UNE la cabeza de toda la transformación de la cuarta revolución industrial de Medellín. Mire cómo perdimos un activo tan estratégico. Y por eso en nuestro programa de gobierno, en caso de que no podamos devolver a UNE a la propiedad de EPM, que queda ahí claramente, en nuestro programa de gobierno proponemos la creación, obviamente con toda la viabilidad. Yo soy un técnico, yo no soy político, y por eso un político no se hubiera metido, ningún político se metió en lo de Hidroituango, porque ellos saben que eso no era rentable políticamente. En eso se mete un técnico, y eso es lo que yo hice. Como técnico dije lo que estaba pasando, y todo terminó siendo probado además, todo. Pero en nuestro programa de gobierno, que los invito a mirarlo, porque el capítulo de EPM lo escribí yo, con el acompañamiento de expertos y todos, pero lo escribí yo, cada letra y cada coma. Yo propongo evaluar la viabilidad de crear una empresa de información pública de Medellín que haría al menos la parte de lo que hoy es el activo más importante en el mundo, que es la información. Las 5 empresas más poderosas del mundo son empresas que se dedican a tomar información, procesarla y crear riqueza de ella. Entonces ahí hay una oportunidad. Si recuperamos a UNE, pues entonces por ahí esa sería nuestra empresa de información, pero si no, hay que volverla a crear, porque Medellín no puede renunciar a tener su empresa pública de información que cree riqueza, que cree empleo, y seguramente recoger a todos esos que van a sacar Huawei en el momento en que apriete más todavía. Sí. Sí. Un elemento que ha sido siempre motivo de polémica en la empresa ha sido su objeto social. Digamos, hay algunos que, en el caso mío, que nos ha gustado que EPM pueda participar en más actividades diferentes a las que tiene consignadas en su objeto social actualmente, aprovechando y tratando de aprovechar primero que tiene la capacidad administrativa, la capacidad técnica, la capacidad financiera para incurrir en otro tipo de negocios. Negocios que podrían ser para el propio beneficio de la empresa,
para el propio beneficio de la misma comunidad en la que estamos presentes. Ejemplo, el desarrollo de vías o de trenes, de movilidad, que al mismo tiempo podrían servir para vender la energía que estamos produciendo a través de trenes eléctricos y de movilidad eléctrica, continuar y apoyando desarrollos y, por qué no, hasta ambicionar hacer trenes de alta velocidad entre Medellín y Bogotá con el apoyo de todas las empresas de generación del país. Ha habido posiciones importantes alrededor de este tema, diciendo que es que si se permite abrir el objeto social de la empresa, eso le cabe un tranvía de lado, un tren de lado, etcétera, pero yo creo que de todas maneras hay gente lo suficientemente, y el talento de la empresa lo suficientemente claro para pensar en que esto no serviría ni sería para abrirlo a que vamos a hacer fábricas de confites o de chocolates, sino dentro de los elementos básicos de una estrategia que permita apalancar todos los activos que tienen empresas públicas, el conocimiento en ingeniería, en el desarrollo de proyectos, etcétera. ¿Cuál es su opinión acerca de ese objeto social? Tratar de modificarlo, ampliarlo y cómo potenciar esa capacidad, porque es que estamos diciendo, vamos a dejar de darle, o la propuesta es que EPM no siga dando más, o sea, reducir las regalías que le pasa al municipio. Entonces, con ese dinero, ¿qué vamos a hacer sabiendo que estamos limitados en alcance por la ley 142 y 143 en cuanto a la posición de mercado? Y eso nos llevó a hacer inversiones en el exterior, que lo ideal es que esas inversiones hubieran sido hechas aquí en el mismo país. En otras actividades podría ser pues, lo planteo yo, podría ser bastante productiva y de bastante beneficio para la comunidad, para el país y para la propia empresa. Bueno, lo primero entonces es que yo también estoy de acuerdo en que EPM puede explorar, abrir su objeto social, e incluso nosotros en los dos casos, nosotros hablamos de dos negocios al menos en los que deberíamos entrar. Entiendo que uno de los candidatos propone 6 líneas de negocio, yo propongo 2 líneas de negocio. Ese mismo candidato, para mencionarlo con nombre propio, dijo en una entrevista en Publimetro que iba a vender parte de las acciones de EPM a la gobernación para comprar los activos que tiene la gobernación en Hidroituango. Eso es la amenaza más seria de privatización de empresas públicas de Medellín desde Sergio Naranjo, para dejarlo claro. Entonces lo repito, Alfredo Ramos propuso en Publimetro vender parte del paquete accionario de EPM para comprar los activos que tiene, o la participación accionaria que tiene la gobernación de Antioquia en Hidroituango. Y pues yo no sé qué opinen ustedes de esa propuesta, pero me parece que los que quieren comprar, que los que se quieren quedar con EPM deben estar muy felices de esa propuesta, porque les facilita mucho la tarea. Y lo digo aquí porque ya se lo dije a él de frente, pues no, tampoco es que esté, ¿cierto? Hablando espaldas, no. Me parece que debería eliminar eso de su programa de gobierno, porque es un riesgo muy grande para EPM. Ahora, yo propongo 2 proyectos. Uno, la empresa de información pública de Medellín, está en la página 52 de nuestro programa de gobierno, en esa misma, la empresa tuneladora de Medellín. Yo creo que el futuro de las ciudades está en el subsuelo. Estoy convencido de eso, pero además creo que EPM tiene una experiencia que además también hay que recoger los problemas. En Hidroituango, ¿cuántos kilómetros de túneles se construyeron? Que uno se haya caído no quiere decir que no seamos buenos construyendo túneles, por el contrario, eso da una experiencia para poder emprender todos los retos que va a tener el mundo, cada vez más compacto, cada vez más densamente poblado y más urbanizado que se viene. Hay unas experiencias también, claro, con contratistas, pero ustedes no me dejen equivocar, el colector del norte se llama, desde Moravia hasta la planta de tratamiento, tiene, ¿cuántos kilómetros? 8 kilómetros. 8 kilómetros, 2.5 metros de diámetro. Cuando yo a veces digo que hay que empezar a estructurar el metro subterráneo para Medellín, dicen eso no es viable, no sé qué, y les cuento que es que
Ustedes, contratistas, empleados de EPM, ya construyeron un túnel que atraviesa 7 veces la regional, 5 veces el río Medellín, y que nadie se dio cuenta de su construcción y que no alteró para nada la movilidad de la ciudad, quedan aterrados. Claro que podemos, que acabamos de construir 84 kilómetros de túneles en la parrilla del centro, cambiamos toda gran parte de la tubería de alcantarillado y acueducto, y no hubo que abrir una calle del centro de Medellín, quedan aterrados. Ese es el futuro, al menos en infraestructura. Toda la infraestructura de alcantarillado del país va a haber que cambiarla, toda. ¿Por qué no nos metemos ahí de una vez? Hay una experiencia. El mundo va a necesitar subterráneos todos los días. Todo vamos a terminar soterrándolo, todo. Ese es el futuro. Entonces hay una oportunidad. Y la de información, porque creo que hay muchas oportunidades de riqueza ahí, porque creo que es la estrategia para convertir a Medellín en una ciudad inteligente y luego salir a convertir el resto de las ciudades del mundo en ciudades inteligentes. Si nosotros lo podemos hacer aquí, podemos transformar el resto de las ciudades del mundo, porque conecta dentro de la estrategia de Medellín Valle del Software, que es para crear, para darle de nuevo propósito económico a la ciudad, para reconectar a la ciudad con lo que hoy da plata como el machete del mundo, hoy es la información y la tecnología. Bueno, sobre el objeto social, el asunto de las tarifas, digamos que se afirman que son altas en Medellín, ¿cómo imposibilita eso para la mejor prestación de los servicios públicos en Medellín? Ahora, usted sostiene que las tarifas de servicios públicos hay que congelarlas. ¿Cómo explicaría eso? ¿Qué página les dije que tenía? Bueno, lo primero es, a ver, no es que EPM tenga las tarifas más altas de Colombia. Colombia tiene una de las tarifas más altas de América Latina. Cuando yo era gerente de Impulsa en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cada vez que hablaba con los empresarios me decían exactamente lo mismo. Me decían, las tarifas de energía del país son muy costosas. Ahora, los industriales tienen para poder luchar por sus tarifas de energía unos representantes. En la ANDI creo que está Moreno, ¿cómo se llama él? El de Corona, Carlos Enrique. Y él va y lucha por las tarifas de los industriales. Pero ¿quién está defendiendo a los ciudadanos? Yo creo que a los ciudadanos hay que defenderlos en relación a sus tarifas. Pero yo quiero hacer una pregunta porque a esto me lo han llamado populismo. De hecho, no, esto es populismo, esto ya lo hizo Luis Pérez y lo sancionaron, esto vale 500 millones de dólares y va a quebrar la empresa, un montón de cosas en ese sentido. Lo primero es, no se preocupen que yo no voy a tomar ninguna decisión que le haga daño a empresas públicas de Medellín. Porque, como les digo, la siento mía. La siento mía como la siente cada uno de los funcionarios de empresas públicas de Medellín. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Levanten la mano los que son contratistas o funcionarios de empresas públicas de Medellín en este público. Yo sé que la mayoría están allá porque esto empezó a las 5. Levanten la mano un momentico. Listo. Yo quiero preguntarles a ustedes de forma puntual si ustedes creen, hay que prestarle mucha atención a la pregunta porque me costó redactarla para este evento. La tengo aquí redactada. Y si no me acuerdo de ella porque ya mientras la encuentro. Pero la pregunta es, no la tengo aquí, vamos a ver si soy capaz de redactarla bien, es, ¿ustedes creen que si una gerencia se aplicara a reducir, no solo a creer que el objetivo de empresas públicas es crear utilidad, eso es importante, pero empresas públicas cuando se creó en 1963, 53 y realmente mucho antes, porque en Piedras Blancas se construye en 1920-21 y ya eso era el corazón de lo que terminaría siendo Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín además cuando se construye curiosamente, en Piedras Blancas, que era para mover el tranvía en principio y la industria textil, el tranvía no empieza a consumir de una toda la energía que necesitaba, empiezan a darle la energía a la gente gratis del centro en ese momento. Y ahí mucha gente tuvo energía por primera vez. Pero si uno tuviera una gerencia que reconociera que hay dos variables por las cuales le van a dar una palmadita en la espalda, de lo hizo muy bien, una es, claro, crear utilidad y la segunda, reducir la tarifa que pagan, no la tarifa, el valor total que pagan los ciudadanos
en sus servicios públicos. La pregunta es si sería capaz de lograr eso o es imposible. No, sí, entonces vuelvo a repetir la pregunta para que seamos muy puntuales. Reducir el valor que pagan en total los ciudadanos, no estoy hablando solo de energía. Es decir, y recuerden todas las variables. ¿Quiénes conocen la fórmula de la CREC aquí? ¿Quiénes conocen la fórmula de la CREC? Listo. Entonces, generación, transmisión, distribución, restricciones, comercialización y ¿qué es P? Pérdidas. Listo. Entonces, mirando esta fórmula, si uno le dice a un gerente, oiga gerente, si me paro se pierde la transmisión. Qué bueno poderme parar. ¿Me puedo parar? Sí, el de transmisión se encarga. Listo. Hace un daño aquí. Si uno le dice a un gerente de empresas públicas de Medellín, oiga, mire, para usted es muy importante crear utilidad, pero usted va a ver todas las fórmulas que están ahí, todas las variables que están ahí. Además, si uno se mete dentro de cada fórmula, encuentra otras 10 variables. Y en muchas de ellas, la CREC no dice, y esto también hay que decir que se ha mentido cuando dice que la CREC es la que fija de forma irrestricta el precio de la tarifa de la energía. No, la CREC define una fórmula y dice en algunos casos cuál es el valor máximo que se le puede cobrar al ciudadano. Listo. Y además, entonces, si uno coge a un gerente y le dice, vea, usted tiene todas estas variables, su misión no es solo la de crear utilidad, sino la de hacer que los ciudadanos de Medellín empiecen a contar con las tarifas más competitivas del mercado, igual los industriales. La pregunta es, ¿podría hacerlo un gerente o no podría? ¿Lo lograría o no lo lograría? Exacto, exacto. Entonces, yo les voy a decir cosas así rápidas. Entonces, por ejemplo, en generación uno observa que hay al menos dos cosas. Generación es el más complicado de todos, ¿no? Es el más complicado de bajar en términos de costos para los ciudadanos. Y esto es energía, y no estoy hablando, por ejemplo, alumbrado público. Si uno cambia, no está en esta variable, pero alumbrado público, que es otra cosa que pagan los ciudadanos, si uno cambiara toda la iluminación por LED, pues hombre, le baja la tarifa, por eso el pago total a los ciudadanos. Entonces sí se puede, pero para eso la gerencia tiene que ser no solo la gerencia de las utilidades de Hacienda, que le dice tanta plata, tiene que ser el gerente de la gente también, porque así se fundó EPM, se fundó para la gente. Entonces eso es lo que queremos también, un gerente que piense en la gente. Yo creo que no es tan difícil, y manteniendo la utilidad. Entonces en generación yo veo que hay al menos dos variables que hacen que las tarifas en Colombia sean muy altas. La primera es que hay incentivos a que la tarifa se mantenga alta. Hay incentivos a que la tarifa se mantenga alta. Hay varios proyectos de inversión que no se hacen o decisiones que se toman para que la tarifa se mantenga alta. Porque eso permite que casi que cualquier proyecto de hidroeléctrico funcione y entonces de rentabilidad. Entonces hay unos incentivos que uno debería revisar. Pero hay otra variable, que es corrupción. Hay corrupción, no en empresas públicas. En la costa, por ejemplo, y a mí me lo están explicando mejor, no soy experto en esto, yo soy ingeniero electrónico, estos gigawatts, y yo estoy acostumbrado a micro, nanowatts y toda la cosa. Pero dentro de la fórmula que se define para manejar algo que se llama como la energía de tensión, me corrigen ustedes porque en eso no soy experto, se compra el gas, hay unas plantas a gas para mantener como la tensión, algo por el estilo. Les digo que esas están las restricciones precisamente, muy bien. Yo les digo, yo soy un estudiante en esto, pero lo que sí hemos llegado a la conclusión reunido con expertos sobre el tema de años atrás, es que sí se puede. Están cantando el gas a un valor y lo están comprando a otro. Y eso tiene un costo, no para Medellín, para todo el país. Yo quiero ser un líder nacional en relación al precio de la energía para el país. Empezando por Medellín, porque yo tengo que defender a los medellineses, pero uno sigue. Entonces, transmisión. Entonces, pues, ya sabemos cuando Luis Pérez fue alcalde, él se dio cuenta, por ejemplo, que nos estaban cobrando la voladura de las torres, yo no recuerdo muy bien eso, y pudo bajar esa variable. Puede que hoy no haya mucho espacio para bajarla,
esa variable se revisa cada vez que los transmisores quieren que la revisen. Pero ¿por qué no revisarla nosotros también? ¿Por qué no pedir revisiones nosotros? Porque ISA dice, vamos a revisar esa tarifa. Y entonces se revisa la tarifa, se revisa los costos que tienen acumulados. Pero ¿por qué no dice alguien, venga, vamos a revisarla nosotros también? Vamos a revisar eso. Luego sigue distribución. Y entonces en distribución y en comercialización, entonces uno ahí encuentra, por ejemplo, que nosotros estamos obligados al tema de los medidores inteligentes. Por ley. La ley nos obliga a hacer eso. Y sin duda los medidores inteligentes tienen un efecto sobre la tarifa por dos variables fundamentales. La primera es que los ciudadanos se dan cuenta cuánto están gastando, y al darse cuenta cuánto están gastando, entonces pueden tomar decisiones sobre el valor de la tarifa. Y segundo, porque reduce los costos de ir a mirar en cuánto va la tarifa. Y eso tiene unos impactos. Y uno puede seguir así. Es decir, yo no soy el gerente de PM, yo no voy a ser el gerente de PM, pero sí me voy a sentar en la junta y le voy a decir, bueno, y ya probó, entonces por ejemplo a los estratos 1, ponerles paneles fotovoltaicos, ya que tenemos hasta empresa de paneles fotovoltaicos, ¿no? Que eso es otra historia. Pero, si uno reduce el valor de cuánto está gastando un estrato 1, por ejemplo, entonces por subsidio cruzado, el estrato 6, aunque eso no es tan sencillo porque eso está fijado en la ley, pero eso sí generaría unos ahorros. Hoy hay un déficit ahí que estamos pagando porque el estrato 4, 5 y 6 no es capaz de pagar el 1, 2 y 3 en el subsidio cruzado. Solo hablé de energía. De lo que estoy convencido es que a mí esos que me dicen que algo no se puede, yo lo primero que le digo es, a ver, vuelva cuando me diga que sí se puede y muéstreme cómo sí se puede. Así es que se gerencia. Uno gerencia es, venga, a mí no me diga que no se puede, dígame cómo poder. Hay que ir a cambiar una ley, la cambiamos. Pues los costeños no nos acaban de meter una tarifa, un impuesto, que yo no sé eso cómo no se ha caído, un impuesto a todos los colombianos y me van a decir que nosotros no podemos hacerlo, que no podemos ir a luchar por la tarifa. Yo no quiero ser un gerente ni un administrador, yo quiero ser un líder para Medellín. Y un líder para Medellín no emprende las pequeñas batallas, emprende las grandes batallas. Y esta es una de ellas. Algunas ideas muy buenas, aparentemente muy bonitas. El asunto, por ejemplo, de los medidores inteligentes. EPM ha estado buscando la forma de introducir los medidores inteligentes. Se ha desarrollado a través de proyectos de investigación y desarrollo. Y realmente la complejidad está en el costo del medidor. Y no solo en el costo del medidor, sino que el medidor es del cliente. Entonces vienen problemas donde la ejecución de una idea muy buena empieza a tener problemas por los altísimos costos, donde ya un medidor de $300 se lo van a instalar a una casa que está pagando 10.000 pesos mensuales, pues la que está pagando mucho. Entonces se vuelven elementos que hay que analizar, o sea, son ideas bonitas, pero que hay que aterrizar un poco más. Lo maravilloso de la tecnología es que un medidor que valía $300 hace un año hoy vale $100 y que hay que darle también la oportunidad a la industria nacional. Acá hay unos locos, por ejemplo, que se han inventado entonces unos lectores de los medidores actuales. Es decir, le ponen como quien dice una cosita de acá de Medellín, ¿no? Y eso hace parte de nuestra estrategia de Valle del Software. Entonces cogen y le ponen una cosita que no es que cambien el medidor, es que ponen una cosita a medir el medidor. Pues a mirar, y entonces para eso utilizan inteligencia artificial y mil cosas. Yo quiero desatar la industria de la innovación y el emprendimiento en Medellín. Yo creo que hay que creer también en nuestras capacidades. Yo quiero ser un alcalde que alinee propósitos. Yo le voy a decir a las universidades, a los emprendedores, a los empresarios, vea, tenemos varios problemas. La seguridad es un problema. Entonces, a desarrollar cosas para eso. Los costos de la energía son un problema. Y ayúdenme a resolver eso. A los empleados y a los contratistas de EPM. Venga, vamos a resolver ese problema. Yo sé que lo sacamos.
Sí, pero no es que haya sido ajena la preocupación dentro de EPM, pues eso se lo aseguro, pues son situaciones que se han analizado y que trabaja y que han sido preocupación permanente dentro de EPM. Pues es un elemento básico. Ahora, mencionó la investigación y el desarrollo y el emprendimiento. ¿Cómo va a ser su plan dentro de EPM? O sea, no solamente dentro de la ciudad, y cómo EPM lo ve dentro de este contexto de innovación, desarrollo y emprendimiento, y con Ruta N como el gran hijo que se ha desarrollado entre un EPM y el municipio de Medellín para apalancar la innovación y el desarrollo y el emprendimiento en la ciudad. ¿Qué había dicho yo? Yo creo que Ruta N es muy importante, hace parte activa de toda nuestra estrategia, igual el Comité Universidad Empresa Estado para hacer de Medellín un valle del software, pero yo creo que EPM misma tiene que ser una gran Ruta N en temas de energía. EPM se tiene que preparar para un mundo donde los costos de la energía bajan, porque además todos sabemos aquí que todos los mercados están amenazados de una u otra manera por la irrupción de nuevas tecnologías, la irrupción de las energías alternativas o no convencionales en general. Y EPM tiene que estar a la altura para que no contemos en unos años la historia de que teníamos una empresa muy buena cuando había un negocio que era muy importante pero que dejó de serlo y nos tocó venderla porque dejó de ser un buen negocio. La principal inversión que hay que hacer para volver a EPM un hub de innovación es en capacitación a sus empleados. Es decir, no podemos dejar que se desactualicen los funcionarios y contratistas de EPM. No podemos dejar que se desconecten de lo que está pasando en el mundo. Porque la innovación ocurre parte acá, pero parte en el mundo. Y entonces uno sabe que está en la frontera cuando está conociendo el mundo y está sabiendo qué está pasando en el mundo. Y la verdad es que en eso se ha bajado la guardia y eso no podemos dejar que pase. Conectando esa idea que plantea, yo quisiera conectar con el recurso humano en general en EPM. Y hay un problema donde las personas no están pudiendo hacer una carrera técnica dentro de los elementos o dentro de las características de la capacitación que se le entrega. Ejemplo, envías a un funcionario a hacer una maestría, que EPM ha tenido programas de desarrollo, de desarrollar maestría para un funcionario, la dependencia que hace el sacrificio de tener un funcionario capacitándose en el exterior, permanece acá y el modelo de gestión de EPM, perverso para mi modo de ver, es que la persona no puede hacer carrera fácilmente por sus propios méritos dentro de la propia dependencia si no hay cupos para llenar allí. O sea, si usted no tiene una vacante en una categoría superior, usted no puede ascender. Entonces viene el elemento donde aparecen las convocatorias en cualquier otra dependencia y la gente por plata se está yendo de la dependencia donde se formó, donde tiene conocimientos, a otras dependencias donde muchas veces no tienen la experiencia ni los conocimientos. ¿Qué haría usted por eso? Eso fue producto de otro proceso de consultoría de alguna consultor organizacional. Más que los consultores se la ganan muy fácil porque cogen y van y le preguntan a los empleados cómo ve la cosa. Oiga, ¿usted cómo ve esto? Y van anotando y al final en la conclusión de McKinsey aparece exactamente lo que dijeron los funcionarios. Yo a ese problema le voy a sumar el que algunos cargos directivos se han venido llenando como resultado de agendas políticas. Entonces, eso hace más difícil que haya crecimiento, digámoslo, lineal, porque llega un punto donde se estancan las posiciones. Entonces, nadie puede llegar a una vicepresidencia fácilmente cuando ha sido empleado, porque de pronto de la noche a la mañana aparece alguien ahí en ese puesto y eso hace muy complicado el crecimiento al interior de la empresa. Ese punto, de forma particular, yo creo que valdría la pena una discusión en junta directiva.
sea elegido y que sea recordado en EPM, ¿cómo quiere ser recordado en EPM? Como el alcalde que recuperó la confianza en EPM, que le devolvió el rumbo a EPM, que fue capaz de cambiar la forma como se gobernaba EPM, y ahora entonces tenemos gerentes que llevan 12, 14, 16 años en EPM, y que fue porque hace tantos años alguien se atrevió a tomar decisiones apolíticas. Porque la decisión política tradicional es: yo saco debajo de la manga el gerente, ¿cierto? Que es con el que estaba cabalgando el día anterior. ¿Cómo? No, por eso, que así es que se nombraba antes, que cogía debajo de la manga. No, que fue capaz de nombrar a un gerente que logró quedarse 16 años, como Diego Calle en su momento, que le dio estabilidad, que recuperó el rumbo para EPM, que fue capaz de renunciar al 10% de las utilidades para invertir en la gente, en los funcionarios, en los empleados, y que sacó adelante Hidroituango, y que lo quisieron los empleados y los funcionarios mucho. Yo espero que en algún momento me vuelvan a querer un poquito. Bueno, entre otras cosas, usted se siente malentendido por la audiencia de EPM. ¿Usted qué quisiera aclarar? Aunque yo los quiero mucho, que yo mismo me sentía odioso cuando me tocaba mostrar lo que me tocaba mostrar, y quizá bueno mostrar un poquito también cómo fue eso. Todo arranca porque llega un momento donde el gerente sale a los medios y dice: se trató de una falla imprevisible e irresistible de la naturaleza, nunca se me va a olvidar, ¿cierto? Y yo recuerdo ese mismo tono cuando estaban vendiendo a UNE, y yo digo: venga, esto me suena a que aquí no se está diciendo la verdad. Me suena, puede que esté equivocado. Entonces, como yo vengo del Viceministerio de las Tecnologías de la Información, de impulsar el gobierno abierto y el gobierno digital, entonces yo lo que hago es que empiezo a meterme a las fuentes públicas de información de EPM, y pasa algo particular. De pronto estoy en una carpeta que esto nunca lo había contado, ¿no? En una carpeta que tiene que ver con talento humano, puros archivos de talento humano, y de pronto me encuentro un documento que tiene que ver con una información que decía que la razón por la cual se habían cambiado los diseños no era porque no se hubieran podido colocar las compuertas, que esa fue en principio la excusa técnica, sino porque se quería acelerar el proyecto. Entonces yo veo eso, veo un par de documentos más, otro que viera que no se había pedido la licencia en la ANLA, ese proceso se había saltado. En definitiva, reconstruyo dos cosas y pongo un trino. El trino lo que dice es: oiga, realmente aquí esto ocurre porque hubo un proceso de aceleración, ¿cierto? Y después yo puse ese trino y no dije más. Y después de eso hubo una sobrereacción de la dirección de EPM que yo no había visto nunca en mi vida. Porque alguien puede salir y negar y ya. Pero aquí no, aquí fue una cosa increíble. O sea, y salieron a atacarme de una manera, de la otra, de todas las maneras posibles. Si hubo un momento en el que yo dije: quiero retirarme de la política para siempre, fue ese. Porque llegaron a decir que yo no quería Medellín, que yo no quería EPM. Y eso era realmente herir, o sea, era herirme a mí. Yo creo que estaban tan heridos ustedes como estaba herido yo. Y yo lo que hice entonces fue tener que salir a defender mi honra, salir a defender lo que yo no era, que odiaba, ni que nada, sino que había unas personas que para salvarse ellos estaban tratando de hundirme a mí. A nadie yo creo que le ha pasado en la historia de Medellín que se contrate con recursos públicos una agencia de crisis, y que la agencia de crisis decida, contratado a Nicolás Uribe además ahí, que decida que como estrategia hay que desvirtuar la fuente.
que era un ciudadano, estamos hablando de hace casi 2 años, que era un ciudadano con recursos públicos acabando la imagen de un ciudadano y que la estrategia que había que decir era que no quería EPM y que quería acabar con Hidroituango y que no quería Medellín. Eso no se lo han hecho a nadie en la vida, a nadie en la vida. Yo todavía me encuentro gente en la calle que cree eso y que fue una estrategia planeada, construida. A mí también me dolió, les quiero decir. Mi vida se puso en riesgo por esto. Yo sé todas las batallas que dan ustedes como técnicos, como ingenieros, como administradores dentro de EPM. Y yo sé que en mucho damos las mismas luchas, porque muchos están dando esta lucha. Mire, cururos, hombre, no compren eso, ahí ese no es el lugar para poner a cururos, no sé qué, un parque eólico ahí no, y pum, 100 millones de dólares. Y yo sé que eso les duele a ustedes tanto como me duele a mí. Yo lo que quiero es que no malinterpreten mi posición. Yo soy de carácter, yo tengo un carácter duro, y cuando me atacan me defiendo más duro. Es decir, yo no, me dan duro y yo sí digo, sí, bueno, no. Y en eso, la campaña dice, no pelee, cuando lo ataquen, no pelee. Es un ejercicio espiritual ahorita. Pero como ciudadano yo no tenía esa obligación, mi obligación era decir la verdad y la dije, es costosa, quiero EPM, la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar con los contratistas y con los funcionarios. Me sugieren una pregunta alrededor del tema del medio ambiente, el medio ambiente de la ciudad, la contaminación. Es un problema que es creciente, que no se ha solucionado. Me ayudan a redactar, es un tema que no se ha solucionado. Entonces, ¿cómo ve a EPM? O sea, es un problema de ciudad no de ciudades, porque es un problema metropolitano. ¿Cómo ve el rol de EPM en la solución de esta problemática? Yo te quiero aclarar un poco la pregunta, para ser más puntual. Y es lo siguiente, el debate ambiental siempre pasa de largo, nadie le para bolas. Todo el debate de aquí ha sido supremamente importante, fundamental para aclarar la posición tuya frente a EPM y el caso de Hidroituango. Pero ¿qué pasa con lo ambiental? Yo te voy a decir unas palabras que ha dicho Naciones Unidas, no lo digo yo. El mundo y la civilización humana, tal como la conocemos, está en peligro. Y para el año 2030 es posible que esto no tenga reversa. Y estamos pensando en metro y estamos pensando, pero la principal amenaza es el cambio climático y lo estamos sintiendo en carne propia en Medellín. Los aguaceros tan tesos que están, o sea, los fenómenos climáticos extremos que se dan, es por eso. El acueducto no está aguantando, el río se está desbordando y van a haber muchos más problemas. Y vienen los del municipio de Medellín y dicen, vamos a hacer carbono neutral al año 2050, cuando ya el mundo se ha acabado, no nos sirve. EPM se puso como meta ser empresa carbono neutral al año 2025. ¿Qué significa? Esto no es solo un título, estos son actividades que hay que tomar de ciudad y de política pública para cambiar costumbres, para tomar medidas de fondo que muchas veces son impopulares, ¿sí? Y EPM está en capacidad de liderar ese proceso y llevar a la ciudad, porque cuando fueron los del municipio de Medellín, déjenme decirles que no tenían idea, y contrataron unos contratistas que no tenían idea. Entonces uno dice, mierda, ¿cómo vamos a llevar ese proceso, ¿sí?, en una ciudad que tiene grandes problemas ambientales? Si no, cada ratico nos levantamos con el pico y placa ambiental porque la ciudad está tan contaminada que no podemos andar. Entonces, hay que tomar medidas desde ciudad y, ya te digo, empresas públicas que tienen una experiencia ya de vieja data en estos temas, puede comenzar a liderar estos temas. No sé si han tratado eso. Y no solo ese, sino muchos. Acaba, mientras venía en el carro, estaba diciendo Amazon que tiene carga y tiene aviones y todo, dijo, para 2040 carbono cero. Es decir, realmente es una responsabilidad mundial. Pero yo quiero decir, mire, EPM puede ayudar a resolver eso y mucho más. EPM tiene una capacidad natural única
para atrapar la mejor gente de Medellín. Eso es una característica muy particular porque yo recuerdo llegar a mi barrio, al Tricentenario, con el carnet de PM. No, eso es mejor dicho, como practicante además, pero el carnet de PM en el pecho. No, eso, yo era el chacho del barrio. Es decir, tener el carnet de PM en el pecho es una cosa bárbara. La mejor gente quiere estar en EPM y quiere hacer carrera dentro de EPM y no quiere irse para otra parte. Y mientras está en EPM, porque además siendo una empresa pública quieren resolver la mayoría de los problemas que tiene el mundo y no solo la ciudad, el mundo. Y lo único que necesitan es que les den alas. Por eso esa reducción del 10% que quiero hacer sobre la transferencia de la ciudad, en caso de que sea verdad esto, pues que espero que así sea, y yo lo celebro además, yo soy el primero en celebrar lo de la aseguradora, tiene como objeto desatar la innovación aprovechando el talento que tiene la gente dentro de EPM. Yo decía algo, aquí están algunos de mi campaña que yo lo dije y me dijo no vaya a decir eso, pero yo lo vuelvo a decir de todas maneras. Cuando yo estaba en EPM, yo estaba tan descrestado viendo la gente que había en EPM, el talento que había en EPM, la capacidad, lo ejecutivo, lo tesos que eran la gente en EPM, que yo decía, donde a esta gente la despidan, le va muy bien en la vida. Entonces, por eso no lo podía decir. Pero ¿qué había detrás de todo eso? Es gente tan buena que donde esté en el sector privado se vuelven ricos rápido y por eso es que mucha gente sale de EPM y hace un montón de plata. ¿Cierto? Pero ¿por qué no los aprovechamos adentro mientras están adentro? Porque quieren estar adentro. ¿Cierto? Ahí están riéndose todos. ¿Para qué dice eso? Ahorita lo van a recortar y todo y van a hacer un video. Ya lo veo en todas las redes multiplicado. Pero el punto es gente muy buena. Lo que necesitamos es creer en ellos. Porque ahora ¿qué nos van a decir? No, que es que EPM está muy apretada financieramente, que un montón de cosas, que esto si traemos a un privado y vendemos una parte para que tenga una administración de una forma y de la otra, y vendemos un porcentaje a la gobernación de Antioquia, y no se preocupe que la gobernación de Antioquia no va a vender ese porcentaje, no, que aquí no vende ningún porcentaje de ninguna cosa. No, si nosotros creemos en EPM, esto llega muy lejos. Y como es un papá también, un papá cuando quiere un hijo, no solo le da palmaditas y le dice, mi hijo va muy bien, no, también lo coge y le dice, venga papito, que es que aquí hay unas cositas que tenemos que mejorar, entonces siéntese pues un momentico. Y vamos a sacar esto adelante. Bueno, después de este conversatorio, usted, finalizando, ¿usted cómo visualiza el EPM en la transformación productiva que plantea para Medellín en los próximos 20 años? Yo me lo imagino como voy a arrancar diciendo un eje inspirador, es decir, que los desarrollos que empiecen a ocurrir dentro de EPM inspiren a la ciudad. La imagino además porque EPM, siempre que me dicen a mí 1953, a mí me cuesta decir EPM 1953, 55. A mí me cuesta porque para mí EPM fue fundada en 1921, 1922, o 1919, no tengo la fecha exacta, cuando se crean las empresas municipales de Medellín con piedras blancas, y cuando se funda EPM, es muy bonito porque los historiadores hablan de que esa EPM se convirtió en un articulador de la ciudad para emprender los más grandes proyectos de la ciudad. Empresas municipales se llamaban en ese momento. Y de ahí salió el tranvía, por ejemplo. Desde ese ejercicio sale la construcción del tranvía que ocurrió hasta 1955, 1953, algo por el estilo. O sea, esa EPM estaba inmersa en todos los grandes proyectos de ciudad. La gran transformación educativa que yo planteo implica una EPM presta para decir, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa gran transformación? ¿Cómo vamos a convertir a Medellín en el Valle del Software? ¿Cómo vamos incluso a resolver los problemas de seguridad de la ciudad, del medio ambiente? ¿Cómo vamos? O sea, este puede ser el gran articulador que convoque a muchos actores a sentarse y a decir, bueno, vamos a emprender. Yo pongo talento, ganas y a veces hasta recursos, y ustedes ponen esto, aquello o lo otro. En el tema de tarifas, en su propuesta, queremos una claridad. En su propuesta habla de congelar la tarifa
o de buscar unas mejores eficiencias para mejorar esa tarifa? Lo que dice es, porque yo no me puedo comprometer a bajarla, entonces lo que dice es trabajar para, o sea, procurar mantenerla estable, ¿cierto? Y eso lo dice de forma clara también, aquí se los leo si quieren, lo dice respetando lo dictado por la CREC. Es decir, y no solo lo dice así, sino que además, es decir, esto no es que me lo acabe de inventar porque entonces hubo polémica alrededor de la propuesta, no, es la misma que presentamos desde el día cero y está por acá, dice, entonces, respetando los rangos establecidos por la Comisión de Regulación Nacional, es decir, no violando la ley de ninguna manera. Eso debe dar tranquilidad al sector, a la empresa, a todo el mundo. Sí, candidato, porque para la sostenibilidad de EPM, la que nos preocupa en este momento, el que usted diga que congelará la tarifa, pues sería sí, no se preocupen, vamos a trabajar. ¿Yo qué le voy a decir al gerente? Vea, gerente, su misión no va a ser solo la de crear utilidad. Su misión va a ser también la de brindar las mejores tarifas posibles a los ciudadanos, buscando las eficiencias. En principio, por ejemplo, entonces hay que ir a revisar lo de la costa, ¿no? Con las tarifas de gas y cómo están cantando el gas y todo eso. Hay que ir a, yo el 28 de octubre estoy demandando los 4 pesos por kilowatt adicional que nos quieren cargar. Sí, porque a mí me parece que eso es un impuesto que además se presenta por el Plan Nacional de Desarrollo y eso no debería, alguien ya lo debió haber demandado, pero si no lo han demandado yo lo demando el 28. Sí, de Electricaribe, eso es un impuesto, no puede dejar que la factura de servicios públicos se convierta en impuesto, pero la tranquilidad para todos los empleados, para todos los funcionarios, para la ciudad en general va a ser respetando la sostenibilidad de EPM y respetando la CREC. Bueno, reforzando aquí una pregunta que le hizo el profe Guillermo, yo quería de pronto hacerle una aclaración y es que para la contratación del proyecto Hidroituango, en esos pliegos que se elaboraron, participaron un grupo de más de 60, un grupo interdisciplinario de más de 60 trabajadores nuestros hoy afiliados a Simpro, para que tenga eso presente. En varias oportunidades usted ha dicho que la corrupción está en las venas de EPM. Nosotros como empleados inferimos que se refiere expresamente a nosotros y según su hipótesis somos corruptos. En caso de que sea elegido alcalde, ¿usted cree que los empleados de EPM podremos confiar en usted y en las decisiones que tome para la empresa? No, yo no recuerdo haber dicho que la corrupción corre por las venas de EPM. Me gustaría que citaras eso para poder responder la pregunta. ¿De dónde lo dije? Sí, lo dijo en algún medio, por escrito lo dijo. No creo que lo haya dicho. Bueno, se lo podemos... Sí. He dicho sí, pues como para responder una pregunta que de pronto sí pueda responder, yo creo que en Hidroituango hubo corrupción. Y creo que es fácil creerlo. El fiscal ya había dicho hace 2 años que una persona se le había declarado culpable de pagar coimas por Hidroituango. Hidroituango no es EPM. ¿A quién? No sé. Yo nunca he dado un nombre. Hasta ahora sabemos que fue Federico Gaviria el que las dio. Habrá que preguntar a quién se las dio. Si fue a alguien de EPM, de pronto ni siquiera a alguien de EPM. No sabemos a quién. No sabemos si fue alguien de Hidroituango, no sabemos si fue... Eso ya debería saberse. Lo increíble es que todavía no nos hayan dicho a quién, porque eso sí le hace daño a la empresa. Y le hace daño a toda la gente honesta que trabaja en EPM todos los días y que se levanta todos los días a trabajar. Lo mejor que pueden hacer todos los funcionarios y contratistas de EPM es que se sepa la verdad ya, cualquiera sea, porque nosotros necesitamos recuperar la confianza. Acá hay 2 alternativas. Una alternativa es muy mala. La alternativa de decir que aquí no pasó nada, que aquí no se construyó un tercer túnel sin licencia ambiental, que aquí
que aquí no hay un ruido grave de corrupción, hay un ruido grave de corrupción. Ruido, o sea, lo de Blue diciendo que ya la persona, que hay un preacuerdo ya en el escritorio del fiscal, crea una duda razonable. Y eso, lo mejor que podría pasar es ya todos los funcionarios, todos esos 60 funcionarios, deberían ya pedirle al fiscal con una carta, hágame el favor y diga a quién, porque yo quiero cuidar mi nombre. Porque yo no creo que hayan sido 10 ni uno, y puede que ninguno de ellos. Y puede que ninguno de ellos. Porque puede que haya sido de otra parte, ¿no? Una gobernación, una alcaldía, uno no sabe cómo pasan las cosas. Puede que haya sido, a veces, ¿qué hacen? Cogen y le dicen al proponente, no, yo le voy a ayudar, y al otro proponente le dicen lo mismo, yo le voy a ayudar, y los dos le dan plata, y resulta que el proceso fue legal, y resulta que se las dio, el que se la ganó termina pagando la coima. Y puede que los funcionarios no hayan tenido absolutamente nada que ver, pero lo mejor que le puede pasar a EPM es que esto no se diluya, y no se dilate en el tiempo. La verdad lo más rápido posible. Yo creo que se puede confiar en alguien serio, responsable, que no es tintas medias y que dice las cosas como son. Lo que es blanco lo llama blanco, lo que es negro lo llama negro. Candidato, no es para entrar en polémica con el tema, pero yo sí le quiero decir que Hidroituango sí es EPM y EPM está empeñado en Hidroituango. Y si Hidroituango no sale adelante, la empresa va a estar en serios problemas y la estabilidad. Todo lo que EPM le entrega al municipio, al departamento de la nación, va a estar muy comprometido. Pero entró en polémica, entonces yo respondo a la polémica. Es que yo estoy diciendo, Hidroituango, EPM es más que Hidroituango. Okay. EPM es mucho más que Hidroituango. Y a Hidroituango lo vamos a sacar adelante. Ahora, es que una gente responda no significa, ahora yo no soy ni Contraloría, ni Fiscalía, ni nada de eso. No me corresponde, me parece que ha hecho daño tratar de ocultar la información. Eso hace daño. Tratar de que, mire, a mí ayer me llamó Telemedellín. Venga, usted me hace el favor y responde lo del seguro. Va a hablar de lo del seguro. ¿Por qué? Porque 5 candidatos iban a hablar en contra mía. Entonces, tú, los 5 candidatos. Nunca me llamaron cuando la Fiscalía abrió proceso, ni la Contraloría, ni hoy, ni ayer que salió lo de Federico Gaviria. Nunca. Bueno, y no me van a llamar. Hablemos y no me interesa que me llamen. Pero hablemos del tema del seguro. Como conocimos el día de ayer, la compañía aseguradora Mapfre, al reconocer el pago de los seguros a la contingencia del proyecto, lo ocurrido allí dice que fue un caso fortuito y no producto de malos manejos. Eso dice la compañía Mapfre. Sin embargo, usted ayer insistió en que Hidroituango es el proyecto más corrupto de Antioquia. Lo dijo en un video, ese se lo tengo acá. Enseguida le hago la pregunta, cuando veamos el video. Me parece maravilloso que todos los responsables respondan, que las aseguradoras respondan, que ojalá no vendan nuestras empresas públicas como las acciones que tenemos en ISA, en Cururos, en Antofagasta. A pesar de la trascendencia del anuncio, la polémica alrededor de Hidroituango no para. Yo me sostengo, el caso de Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Antioquia. Hay una persona que ya se declaró culpable ante el fiscal general de la Nación diciendo que hubo pago de coimas, es decir, corrupción. Esa es la plata de los colombianos, esa es la plata de los medellinenses, esa es la plata de EPM. ¿Usted todavía, candidato, duda de que Hidroituango sea el proyecto de ingeniería más importante del país y de llegar a ser alcalde de Medellín? ¿En qué forma suspendería las obras si tuviera que suspenderlas? A ver. ¿O por qué las suspendería? Alguien le puede responder a ella porque me parece que acá hay una inferencia ilógica. No, la pregunta es para el candidato. No, pero pues me parece que es que, a ver, a mí me enseñaban lógica en la universidad, entonces uno coge un supuesto o un hecho y luego entonces una consecuencia. Entonces muestra un video que dice, que yo digo que hubo corrupción,
que es el caso de más Sí, corrupción en Antioquia. no, Sí. el caso más grave de corrupción. Y luego la conclusión, que creo que ahí es donde está el error, y donde me parece muy importante, Olga, que nos calmemos, que aterricemos un poquito, que desapasionemos el tema, infieres que yo no quiero que el proyecto siga adelante. Y luego agregas que cómo voy a parar el proyecto. No, ¿en qué caso lo suspendería? Bueno, Es la pregunta. bueno, Y si de pronto me expresé mal, bueno, entonces yo te permito volver a hacer la pregunta para que quede bien redactada. bueno, la pregunta es, ¿usted todavía duda de que Hidroituango es el proyecto de ingeniería más importante del país? 2 segundos ahí. ¿De dónde infieres que yo dudo que es el proyecto de infraestructura más importante de Antioquia? En la respuesta queda donde dice que es un proyecto que está... Sí. Bueno, Por eso yo creo que... entonces, su respuesta es que no lo duda. Yo creo... Es que la respuesta es muy fácil, No, pero ¿lo es que duda o no lo duda? Las preguntas tienen en sí mismas tonos. Yo la respondo para no alargar esto, pero lo que quería revelar es que en sí misma, yo entiendo el dolor. Yo entiendo el dolor, pero que el dolor no nos cegue. Sí, que el dolor no nos cegue, porque cuando el dolor nos cega, terminamos en estos, en que terminamos infiriendo cosas que no son. Para mí Hidroituango es el proyecto más importante de infraestructura de Colombia hoy, de Antioquia en toda su historia. Esa era la respuesta que queríamos escuchar. Si alguien me dice que hay que suspenderlo, lucharía para que no lo suspendan. Esa era la respuesta. Hasta el último eso era lo segundo que voy a estaba luchar por preguntando. Hidroituango porque estoy convencido, como decías Olga y tienes razón, es si Hidroituango no sale adelante, se quiebra EPM. Esa es la realidad económica. Es tan grande Hidroituango que es quizá el único proyecto capaz de quebrar a EPM. Si alguien quisiera comprar a EPM, hoy estaría haciendo fuerza para que Hidroituango no salga adelante. Porque sería la oportunidad de oro. Yo voy a luchar hasta el último segundo por una EPM pública, creciendo, rica, que genere utilidades y riqueza para los antioqueños. Y entiendo que cuidar a Hidroituango es cuidar a Medellín y es cuidar a EPM. Bueno, con todos los candidatos hemos realizado una serie de compromisos de acuerdo a la conversación que hemos tenido sobre el presente y el futuro de nuestra empresa. Se los voy a plantear si está pues, dispuesto a comprometerse. El primero es a mantener a las empresas públicas de Medellín como entidad 100% pública de propiedad del municipio de Medellín, por lo que no promoverá ni firmará ningún acuerdo municipal que vaya en contravía de ese compromiso. Acepto. Gracias. El segundo, a mantener y defender la autonomía administrativa y financiera de empresas públicas de Medellín, eliminando cualquier intención de burocratizar o politizar la empresa. Lo juro. Tercero, a revisar el porcentaje de las transferencias extraordinarias que EPM le hace al municipio de Medellín, con el fin de que un porcentaje superior al 30% no afecte la sostenibilidad a largo plazo de las empresas públicas de Medellín. Lo juro. Cuarto, a realizar todas las gestiones que le sean posibles como alcalde de Medellín para la culminación del proyecto Hidroituango, buscando gestionar con la autoridad ambiental la licencia que hoy nos tiene frenados. Lo juro. Muchas gracias. A los asistentes, muchas gracias.